Hola genios, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy sí, soy yo, al que muchos citan, pero pocos son los iluminados que se atreven a mencionarme. Anyways, vamos a viajar al libro de los orígenes, al libro de las genealogías, a el libro de Génesis. Y disculpen, creo que se me está acabando la batería, solo tengo que hacerlo rápido. Específicamente nos vamos a citar en el capítulo 37, versículo 25 al 28, ¿no? Tengo una Biblia Francisco Cantera y una Biblia versión Reina Valera, que es la patrística de Clie. Aquí encontramos que varias personas han dado su interpretación y dependiendo la interpretación de estas personas surgen las preguntas de quién fue el que vendió en realidad a José. Bueno, vamos a leer la bendita palabra de Dios que dice así, versículo 25. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una caravana de ismaelitas que venían de Galaad portando sus camellos que iban a bajar a Egipto. Ojo, les doy contexto. Ya los hermanos de José habían arrojado a la cisterna a José y se sentaron a echar su lonchecito, ¿no? Y estaban ahí cuando vieron pasar esta caravana de ismaelitas. Dijo Judá a sus hermanos, versículo 26, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y lo ocultemos su sangre? Vamos a vendérselo a los ismaelitas y nuestra mano no le toque, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos lo escucharon. Versículo 28. Acertaron a pasar unos individuos madianitas mercaderes y aquellos extrajeron a José de la cisterna, luego vendieron a José por 20 ciclos de plata a los ismaelitas, quienes condujeron a José a Egipto. Entonces aquí, si tú lees de corrido estos versículos, sí pareciera que los madianitas y los ismaelitas son dos diferentes grupos que por alguna extraña situación de la vida cruzaban por el mismo lugar donde estaban los hermanos de José con José, ¿no? Eh, Vemos en el versículo 28 que mientras Judá hablaba con sus hermanos y concordaban en no matar a José, dice el 28, acertaron a pasar unos individuos madianitas mercaderes y aquellos extrajeron y sacaron a José de la cisterna, luego vendieron a José por 20 ciclos de plata a los ismaelitas. Pareciera que fueron los madianitas los que pasaron, sacaron a José y se lo vendieron a los ismaelitas, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la Reina Valera. Y un momentico porque tengo que poner a cargar esta cosa. Hola gente, bueno ya estamos de regreso, no pensé que necesitaba de una batería, pero anyways, como les comentaba, parece ser que la versión Francisco Cantera sí da más pie a aquellas personas que interpretan que los madianitas e ismaelitas eran dos tipos de grupos de personas diferentes que se encontraban por alguna extraña coincidencia de la vida en el mismo lugar en que los hijos de Jacob decidían qué hacer con la vida del hermano menor, ¿no? Dice así la versión Francisco Cantera, que mientras Judá convencía a sus hermanos de no matar a José y vendérselo a los ismaelitas, acertaron pasar unos individuos madianitas mercaderes y aquellos extrajeron y sacaron a José de la cisterna, luego vendieron a José por 20 ciclos de plata a los ismaelitas. Y pareciera que son los madianitas, aquellos individuos totalmente ajenos a la caravana de ismaelitas que ven de lejos mientras echan su lonchecito. Y pareciera que este grupo de individuos madianitas mercaderes son que sacan a José de la cisterna para luego venderlo a los ismaelitas. Pero la versión Reina Valera dice en el 27, es Judá diciéndoles, venid y vendámoselo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es vuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban, los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas. Bueno, aquí la Reina Valera te da más a entender así de corrida que los ismaelitas y los madianitas son las mismas personas, ¿no? Ya que se dice que cuando Judá hablaba con sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, quienes, bueno, los hermanos, ¿no? Con Judá, y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas. Bueno, para las personas que la mayoría interpreta que madianitas y
ismaelitas son la misma persona, ¿no? Por ejemplo, en Jueces, capítulo 8, Jueces capítulo 8, a ver, vamos para allá, Jueces capítulo 8, capítulo 8, versículo 22, capítulo 8, versículo 22, dice así: y los israelitas, perdón, ando con la boca bien seca, las alergias ahora ya no son tanto los ojos ni la nariz, sino es como la garganta, ¿no? Génesis 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. ¿De mano de quién? De Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová se enseñoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los arcillos de su botín, pues traían arcillos de oro, porque eran ismaelitas, ¿no? Aquí se expresa que tanto madianitas como ismaelitas son la misma cosa. Ahora, si nosotros vamos a José, al Génesis, un poco más adelante, en el capítulo 45, donde José le dice a sus hermanos: yo soy José. Al final del versículo 4, en el capítulo 45 del mismo Génesis, le dice: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. ¿Quién vendió a José? Bueno, los hermanos de José. Lo que pasa es que hubo la discusión en que quiénes eran los madianitas, quiénes eran los ismaelitas, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran los madianitas? ¿Quiénes eran los ismaelitas? ¿O si era una misma tribu, no? Por eso hay personas que han sugerido que el término ismaelita es un término que englobaba a todo aquel viajero nómada, y que el término madianita era más específico y étnico, ¿no? Por eso han dicho algunos expositores que cuando ellos alzan sus ojos y ven a lo lejos una caravana de ismaelitas, pero cuando ya van pasando cerca de ellos, los identifican como madianitas. Pero os voy a leer el comentario de Gordon Wenham, este gigante académico, que dice sobre las notas en su comentario de Génesis, específicamente de esta parte, dice: o ismaelita significa comerciante, nómada, y madianita es la tribu involucrada, o madianitas eran una subtribu en un grupo de tribus llamadas ismaelitas. Y nada, genios, Dios bendiga. Chao.